Hola, bienvenidos al resumen de noticias parlamentarias, finalizando una última semana, ¿no? De lo que es la actividad sí. de abril, exactamente, Así con es. actividad parlamentaria legislativa. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien, muy bien, terminando el mes. Sí. Un mes productivo que se cumplió la medida de tener una sesión. Un año electoral, recordemos, es lo que se espera de la Cámara de Diputados y muchas reuniones de comisión. Muchas reuniones de comisión y se espera para el mes de mayo que mantengamos el mismo ritmo, una sesión al mes con actividad de comisiones, 2, 3 comisiones por semana, Claro, ¿no? sí, Tratando sí. distintos temas. La idea es que se mantenga ese ritmo, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, tenemos elecciones provinciales Sí. en un calendario desdoblado y en mayo empiezan las 2 primeras semanas tenemos 9 elecciones provinciales, así que, bueno, eso obviamente los diputados tienen que cumplir con sus provincias, en las provincias en las cuales ellos, bueno, tienen elecciones, tienen que atender a su electorado, obviamente, y entonces, bueno, la actividad se resiente, claramente. Por eso no es casualidad la fecha que anda circulando de una eventual sesión para el mes de mayo, que es el 17, porque las elecciones, varias provincias votan ahora el 7 de mayo y otras creo que el 14 de mayo, ¿no? Sí. Esos 2 domingos, y por eso se programó una eventual sesión para el 17 de mayo, porque se espera que esos legisladores cumplan con su compromiso en sus provincias y luego puedan estar aquí y asistir a lo que va a ser la próxima comisión. Es lo que se hizo en este mes. El 19 de abril fue la única sesión y se hizo inmediatamente después de las elecciones provinciales que había habido. En este caso había habido, claro, 2 solamente, el mismo domingo, Neuquén y Río Negro. Que de hecho un diputado nacional quedó electo como gobernador, exactamente, que seguramente a fin de año vamos a ver. No terminaba su mandato No, todavía. tiene 2 años más su reemplazante. Vos habías dicho quién era el reemplazante. Es un ministro, ¿no? Después lo recuerdo, pero claro, un ministro de Gobierno y Educación de la provincia de Neuquén. Exactamente. Y esta semana que viene también ya está publicada la agenda de lo que va a ser la actividad parlamentaria y legislativa aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Recordemos que el día lunes es feriado, por eso martes no va a haber comisión de juicio político, pero sí va a haber el día miércoles a las 15 horas. Se reúne la comisión nuevamente de juicio político, ¿no? Primero a las 11 de la mañana tenemos la comisión de comercio, ¿sí? Defensa del consumidor, de usuarios y de la competencia, donde van a tratar temas relacionados a las tarjetas de crédito, que después lo vamos a explicar un poco más en profundidad. Y a las 15 horas, ese mismo miércoles 3 de mayo, se reúne la Comisión de Juicio Político, como bien sabemos, contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Continuamos con la misma temática que tiene que ver con eventuales irregularidades de la obra social del Poder Judicial. En una fecha inédita, porque es los miércoles, hasta ahora se habían hecho. Al principio arrancaron los martes. Sí. No, perdón, habían arrancado los jueves. Después cambiaron a los martes y ahora ya se sabía que este martes no iba a haber reunión de juicio político justamente por el feriado, porque están llegando a Buenos Aires los diputados de todo el país. Y entonces se hablaba de miércoles o jueves, se votó al final, se había votado por hacerlo el jueves a las 11 de la mañana. Sí. Y ayer, ya al caer la tarde, se anunció, bueno, que en realidad se iba a hacer el miércoles y en un horario no habitual. No habitual. Que es a las 3 de la tarde. Pero yo creo que también se puso el horario de las 15 horas por una cuestión de que solamente hay 2 testigos que confirmaron y que están citados para el miércoles, y quizá por eso se permitieron empezar un poco más tarde, porque no hay una gran cantidad de testigos como estamos acostumbrados que hayan todas las semanas aquí en juicio político. Entonces eso permitiría dedicarle aproximadamente 2 horas y media a cada testigo, como mucho. Veremos. Creería, sí, claro. que es, porque por lo general, depende qué testigo es, se le dedica 1 hora a cada testigo de preguntas. Ahora, hay testigos como Marchi que le dedicaron 2 horas y media casi de preguntas. Y Marchi va a estar de nuevo convocado para responder sobre el informe Marchi, justamente, que lleva su nombre, sobre el tema de la obra social de los trabajadores judiciales, y que son 20.000 fojas, que ya lo comentábamos en estos días, que bueno, tienen los diputados integrantes de la comisión para leer durante todo este fin de semana, para analizar y ver qué preguntas le van a hacer sobre esos temas. Y el otro convocado es Aldo Tonón. Sí. Que faltó en 2 oportunidades argumentando. Yo creo que esta semana va a venir, porque bueno, la tercera es la vencida, pero
no era una... él argumentaba que no iba a quería venir porque... justamente porque hay una causa en la cual él está involucrado y bueno, no quería participar por el temor a incriminarse a partir de hechos de dichos que lo complicaran y por ejemplo, bueno, decían, bueno, puede no contestar se ponía el ejemplo de lo que sucedió en su momento con el exministro Germán Garabano, pero bueno, Germán Garabano es un abogado, fue ministro y fue definido durante la reunión de esta semana como hábil declarante y en este caso, Aldo Tornón es un médico, no está acostumbrado a estas situaciones, entonces bueno, tiene prevenciones. Pero bueno, veremos, ha sido citado por tercera vez y veremos si esta vez se presenta. Y ahí habría que ver cómo van a ser la calidad de preguntas y el tipo de pregunta, porque no es lo mismo hacer preguntas técnicas a un abogado o a un contador, como veníamos hasta el momento, que hacerle preguntas a un médico que está justamente formado para atender lo que tenga que ver con su propia ciencia, ¿no? Que es el cuerpo humano. O sea, el abogado y los contadores estudian una ciencia también, pero uno que tiene que ver con el tema contable, otro con las leyes específicamente, entonces se entiende que tiene un conocimiento técnico de la cuestión. Ahora un médico estudia para conocer las partes del cuerpo, ¿sí? Y atender alguna enfermedad, entonces hay que ver cómo se va a preguntar y cómo van a estar orientadas esas preguntas respecto a un médico, ¿no? Respecto al rol que cumplía dentro de la función que tenía. Y recordemos que esas 20.000 fojas las había presentado la Corte Suprema de Justicia a raíz de un informe que había pedido la Comisión de Juicio Político, pero las entregó un día antes de la Comisión de Juicio Político de esta semana, entonces no hubo tiempo de revisar y de estudiar, y aparte 20.000 fojas. Sí, es un montón. Es un tema para estudiar un fin de semana largo. Creo que los asesores van a tener ahí trabajo todo el fin de semana largo, van a tener que sentarse a leer, a estudiar y conjunto con los diputados también, que son quienes vienen luego a preguntar y que tienen que tener conocimiento para poder preguntar. Vos tenés que tener conocimiento de la cuestión de eso para eventualmente, si el testigo hace algún tipo de comentario, de respuesta, para repreguntar, ¿no? Y saber en qué línea vas, y eso lo lográs teniendo conocimiento de lo que estás preguntando. Un testigo que estuvo muy predispuesto esta semana para hablar y estuvo muy predispuesto para golpear fuertemente contra un sector de la Corte y bueno, dejó expuesta un poco la fractura que existe entre una parte de la Corte y bueno, dentro de la Corte Suprema, de un lado está Ricardo Lorenzetti, a quien Marchi respondía. Recordemos que Marchi estuvo a cargo de la Secretaría Administrativa de la Corte Suprema durante 15 años, nada menos. Y del otro lado están Rosati, los jueces Rosati, Maqueda y Rosenkrantz, que fueron los que justamente votaron su apartamiento, se me cayó la virome, su apartamiento de la causa de la función del cargo, hacia el fuero de seguridad social. De la seguridad social, y eso, bueno, explica, hay quienes decían de alguna manera que las declaraciones de Marchi podrían ser un poco por su enojo, ¿no? De que lo hayan corrido, lo hayan movido de su función de la cual se venía desempeñando hace 15 años. No por nada, sabemos que fueron 3 los miembros que votaron para que Marchi deje esa función y fue solamente Lorenzetti quien votó en contra para que Marchi siga conservando ese lugar. Y bueno, hay algunos que dicen que quizá vino a testificar desde el enojo, desde la bronca, pero eso es muy difícil. Debe ser una valoración subjetiva porque no sabemos si lo dijo desde el enojo o no, o simplemente vino a contar de lo cual fue testigo. ¿Sí? Para lo que vino a ser, te recordamos que todos los testigos se le toma el juramento de decir verdad en el caso de incurrir en un falso testimonio. Esto lo saben todos los testigos que vienen. De hecho, cuando arranca la audiencia testimonial, se lee, el secretario de la comisión lee el artículo penal, ¿sí? Donde dice que testificar es una carga pública y cuáles son las consecuencias en el caso de mentir o no decir la verdad, ni siquiera total o parcialmente. Es muy clara la ley. Puede no contestar, pero lo que no puede hacer es mentir. Claro. ¿Sí? Entonces muchas veces es preferible decir no me acuerdo, no lo sé, antes que decir una cosa que no es cierta o algún testimonio que es errado. ¿Por qué? Porque de decir algún testimonio falso podés caer en el falso testimonio y eso está penado y sancionado en el Código Penal, que podés tener hasta 1 año de prisión. Pero bueno, todo esto va a pasar el día miércoles a las 15 horas juicio político y también sabemos que a las 11 de la mañana habíamos dicho
dicho entonces que se reúne la Comisión de Comercio, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, donde van a tratar el tema de las tarjetas de crédito. Es decir, fueron invitados expositores relacionados a la problemática existente en relación a la comercialización con tarjetas de crédito y su incidencia. Y para eso tenemos a nuestro compañero José, que nos va a explicar más en detalle a ver de qué se trata este tema. Bueno, sí, justamente, los diputados van a reunirse esta semana. Es una reunión que, recordemos, había sido programada para el 19 de abril. El 19 de abril pasado, y justamente qué es lo que había pasado, hubo sesión ese día, había sido programada para las 10 de la mañana y bueno, justamente teniendo en cuenta que iban a venir invitados, no tenía justificación que se hiciera esa reunión con los invitados y bueno, entonces se la reprogramó para esta semana. Es un plenario de las comisiones de Comercio y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados. Son dos comisiones que están en manos o presididas por diputados de Juntos por el Cambio. En este de la caso, UCR más específicamente, claro, ¿no? los radicales Gabriela Lena, que es de Comercio, y Víctor Hugo Romero, de Córdoba, y de Defensa del Consumidor, respectivamente. Se reunirá entonces el miércoles a partir de las 11. No hay previsto sesión esta semana, así que bueno, veremos, tengamos en cuenta que esta es una reunión informativa, van a estar con invitados. Y entonces no necesitan quórum, digo, por el hecho de que muchos diputados van a estar seguramente atendiendo las cuestiones de la semana que viene. Ya hay elecciones, empieza el tema, la ronda de elecciones provinciales de esta semana. Bueno, veamos entonces la siguiente placa, que es donde se va a desarrollar esta comisión, en la sala 1 del anexo de la Cámara de Diputados. Fueron invitados expositores que hablarán sobre la problemática existente en relación a la comercialización con tarjetas de crédito y su incidencia. Yo estuve preguntando toda la mañana a ver quiénes eran los invitados. Te los quieren dar porque, por si se bajan o no se bajan, porque, están en confirmación. Recién el martes va a estar la lista de confirmados, pero esta comisión, yo la verdad te lo pregunto porque no recuerdo si ya se reunió este año o fue el año pasado, pero el tema de tarjeta de crédito ya lo había tratado esta comisión, o recuerdo mal. Esta comisión estuvo muy activa, la Comisión de Comercio. Sí. Comercio haciendo ronda de reuniones con miembros de la CAME, no de este tema en particular. Está. Bien. No, y inclusive estuvimos revisando a ver cuánto hace, porque es un tema que recurrentemente se trata, el tema de tarjetas de crédito en el Congreso. Después vamos a mencionar cuándo se avanzó sobre este tema. Inclusive hay una ley pendiente, un proyecto de ley con media sanción pendiente que viene de Senado, que está acá en la Cámara de Diputados como para ser abordado en algún momento. Pero bueno, Defensa del Consumidor a mí me parece que, tengo dudas de si se reunió este año en particular. La de Comercio sí, y tuvo estas reuniones informativas, porque ¿qué es lo que pasa con las comisiones en manos de la oposición? Muchas veces se quejan de que no les giran proyectos que vayan a ser dictaminados, entonces arman su propia agenda y en todo caso informativas como para avanzar. A veces inclusive, por ejemplo, la última reunión de Comercio, no estuvieron la gente de la oposición, del oficialismo en este caso, pero bueno, eso es independiente. En ese caso las reuniones informativas no necesitan quórum. Un quórum específico. Vamos a explicar por qué, porque en las informativas no se vota para un dictamen de comisión, simplemente como la palabra lo dice, son informativas, vienen expositores, invitados que están no me sale la palabra, que están informados y especializados en la temática que van a tratar específicamente, sea cual sea la temática. Entonces vienen a informar desde el rol que ocupan en el día a día respecto a ese tema, y esa información que brindan sirve para nutrir a los diputados y de alguna manera, de nutrir de información, ¿no? Y de alguna manera por fortalecer el texto legal que se pretende después dictaminar para que eventualmente llegue o no al recinto. Decíamos que no teníamos la lista de los que están invitados, eso se va a saber recién el martes, pero sabemos de qué sector son. Son los de las estaciones de servicio, ya vamos a ver por qué. Esos son los que están invitados a esta reunión. Los que están invitados a este plenario de comisiones. El plenario de comisiones, porque decía, tarjeta de crédito es muy amplio el tema, pero no, el eje del debate va a girar en torno a un proyecto que presentó la diputada María Victoria Tejeda, que es de Evolución Radical,
para acortar los plazos de acreditación y reducir las comisiones de transacciones realizadas con tarjeta de crédito y débito, flexibilizando condiciones financieras a establecimientos comerciales de servicios, etc. Esos son los elementos que es un proyecto de la diputada Tejeda, que es acompañado por otros diputados de Juntos por el Cambio, Carolina Castex, Gabriel Chumpitaz, José Núñez, Daña Tabela. Recordemos que la ley de tarjetas de crédito es de la 25.065. Sí. Fue sancionada el 7 de diciembre de 1998 y promulgada en enero del 99, o sea que tiene sus años. Claro, tiene sus años y recordemos, si uno se pone en contexto, yo siempre digo, las leyes hay que verlas, pensarlas y estudiarlas en base al contexto en el cual surgen. No es lo mismo hablar del uso de la tarjeta de crédito en el año 98 que hablar del uso de la tarjeta de crédito en el año 2023. Por eso surgen estas cosas, por eso surgen estas modificaciones, por eso surgen estos planteos, porque como toda ley, ¿sí? En un ordenamiento jurídico, hay cuestiones que van quedando desactualizadas porque la sociedad va evolucionando, la manera de consumir va evolucionando y por eso necesitas reglamentar la ley o actualizar leyes que van quedando viejas de alguna manera, ¿no? Claro, así es. Es una ley muy importante obviamente, pero bueno, ya tiene sus años claramente y bueno, van haciéndose las modificaciones. Y qué importante los puntos que van a tocar, ¿no? Acortar los plazos de acreditación y reducir comisiones de transacciones realizadas con tarjeta de crédito y débito también. Sí. Sobre todo atendiendo esta cuestión, y ya lo veremos, esta cuestión que tiene que ver con las estaciones de servicio. Sí, que hace poquito había salido una noticia que las estaciones de servicio iban a dejar de operar con tarjeta de crédito. Y algunas dejaron de operar. Algunas dejaron, pero otras no. Hay que ver qué normativa se siguió, cuál fue el lineamiento, porque algunas sí, otras no. La verdad que no sé qué pasó con eso. Veamos en una siguiente placa cuáles son las modificaciones que plantea hacer este proyecto. Este proyecto establece que el emisor de tarjeta de compra y crédito en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos superiores a un 3% sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor. Esto en general lo dice la ley original y es lo que no se cumple, entre paréntesis. La acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas mediante tarjetas de crédito en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 3 días hábiles, en líneas generales, pero veamos entonces, acá vamos a ver cuando se atiende específicamente en una siguiente placa. Sí. Para las tarjetas de débito bancario, el porcentaje máximo será de 1,5%. Sí. La acreditación de los importes correspondientes en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 2 días hábiles. Ahí hay una modificación porque normalmente son 3 días hábiles, se acorta un día por lo menos. Y para el caso, y acá llegamos al quid de la cuestión, porque acá es donde quieren atender este tema de las estaciones de servicio, el emisor de tarjetas en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos por todo concepto, superiores al 0,5% de las liquidaciones presentadas. ¿Qué es lo que pasa con las estaciones de servicio? Bueno, en su mayoría son emprendimientos pequeños y medianos. No hablamos de las grandes cadenas, pero bueno, de los surtidores a los que uno concurre en el día a día. Y viene una situación compleja, una situación financiera compleja que en tiempos de inflación y de alta inflación se complica mucho más, sobre todo en la operatoria de tarjeta de crédito, porque recordemos, el crédito y de débito es lo que la gente es uso y costumbre. O sea, yo no recuerdo haber nunca, y más en tiempos de inflación, pagar con efectivo. No pagás con efectivo. Pero pasa que también que es algo, como decíamos, que va evolucionando con el tiempo. Antes, hace por lo menos, podríamos decir 5 o 10 años atrás, lo común era andar con efectivo, todo pagabas con efectivo, ¿no? Pero porque tampoco había facilidades de medio de pagos como existen otras plataformas hoy en día, y también por una cuestión de seguridad, ¿no? No es lo mismo que te roben y tengas todo el efectivo en mano, que no lo puedes recuperar, a que te roben una tarjeta que inmediatamente lo puedes llamar y puedes cancelar y dar de baja e impedís que ese consumo, bueno, puedan utilizar tu tarjeta. Aparte también se supone que los establecimientos a la hora de comprar con una tarjeta de crédito o débito te tienen que pedir el DNI. O sea, tiene que ver con lo que hace a la seguridad a la hora de consumir también. Por eso hoy en día la mayoría de las personas elegimos pagar con esos medios antes que pagar con efectivo, ¿no? Claro, y recordemos también hay las aplicaciones, que también tenés beneficios por la utilización de las aplicaciones, amén de la comodidad. Claro, es como que hay una tendencia a dejar de usar el papel, porque sirve que el dinero quede dentro de los
los bancos, claro, y no lo estés sacando a la calle, ¿no? Que no circule el ahora papel. para cargar que tenés que andar con 10.000 pesos para sacar, o sea, ni hablar. Bueno, la cuestión es que el tema del enfrentamiento si se puede hablar de un enfrentamiento de la situación desigual que se da es entre las estaciones de servicio, los estacioneros, las cámaras que van a estar este miércoles acá en la Cámara de Diputados exponiendo la situación que se da, con una posición dominante que representan las empresas que conforman un monopolio, un oligopolio de las tarjetas de crédito. Y bueno, y en algunos casos estas estaciones de servicio llegan a la situación de quebranto, están atravesando un muy mal momento económico, es lo que vienen estableciendo y lo dice el proyecto en particular. Estoy leyendo algunos párrafos. ¿Pero por qué? ¿Por qué presentan, te lo pregunto? ¿Porque tardan en acreditarles el pago? Mucho pero eso tiene que ver con los bancos, entonces, que tardan. Tienen mínimos márgenes de utilidad. Hay una enorme carga impositiva, abusos de las empresas que nuclean a las tarjetas de crédito y ponen al sector en una situación que ellos definen como terminales. Veamos otra placa. Bueno, esta placa ya está. En el caso de las estaciones de servicio, la acreditación de los importes correspondientes a las transacciones realizadas con tarjeta de crédito en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo mínimo de 3 días, porque les demora muchos más. Y para las transacciones con tarjeta de débito bancario, siempre que sean hechas a través de una estación de servicio, se establece específicamente sobre ese caso, el porcentaje máximo será de 0,2% y la acreditación de los importes correspondientes en las cuentas de establecimientos adheridos se hará en un plazo mínimo de 2 días hábiles y les tardan sino como 10 días hábiles. Claro. Ese es el tema. Claro. Y entonces no pueden reponer algo que tiene que reponer permanentemente, que es el material. El arancel de 1,25, por ejemplo, masiva, que cobran los bancos por operaciones, es 1,25 lo que les cobran con tarjeta de crédito, y hay una demora de 10 días en pagar las operaciones con tarjeta de crédito. Dicen, y bueno, dificultan toda la situación. Claro, ahí está el tema, porque si cobran un porcentaje se supone que el servicio te lo tendrían que dar de manera rápida. Distinto es que no cobren nada, decís, bueno, se puede abrir la posibilidad de que demoren un poco más. Pero encima que te están cobrando, demoran en girar eso, ¿no? Bueno, las tarjetas le tiran la bola a los bancos a las tarjetas. Es un tema, bueno, este es el tema. La reunión entonces del miércoles va a girar en torno a eso. Yo decía que este es un tema que recurrentemente se viene sobre el Congreso y siempre se habla de tarjetas y hay esas reuniones, por eso uno piensa, pero ellos ya se reunieron para analizar ese tema. No tan necesariamente, pero vamos a mencionar algunas iniciativas más que se han presentado. Por ejemplo, en junio del año pasado, el diputado Héctor Tito Stefani presentó un proyecto para reducir las comisiones. La cuestión recurrente es el tema de las comisiones de las tarjetas de crédito, de un 3%, que es lo que cobran actualmente, al 1,5%, y del 1,5% al 0% en las tarjetas de débito, porque uno dice, si yo estoy pagando efectivo, o sea, claro, no tiene el débito sentido. se supone que es similar al efectivo, claro, totalmente distinto. Hay una comparación que hace el propio Stefani, que lo veremos en la siguiente placa, que tiene que ver con que Argentina es uno de los países de la región que refleja las comisiones más altas en materia de tarjetas de crédito. Si lo comparamos con Chile, por ejemplo, ellos cobran una comisión del 1,3%, Perú 1,5%, Brasil 2%, y acá recordábamos que Argentina el 3% está cobrando. Y bueno, hablábamos también de proyectos que andan circulando y, por ejemplo, el 30 de junio del año pasado, yo ni me acordaba que eso había pasado, pero me tengo presente que todavía acá no se llegó ni siquiera a tratar en comisión. En la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, con 59 votos positivos, un proyecto de ley referido a la atención de usuarios con tarjeta de crédito, impulsado en su momento por la senadora neuquina Lucila Crexel, que es de Juntos por el Cambio. A través de esa iniciativa, que pasó a diputados, se busca sustituir el artículo 51 de la ley que mencionaba, 25.065, de tarjeta de crédito, respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana cuando llamás, viste que te atienden las máquinas, entonces eso es tan desesperante. El horario es para que atiendan de noche. Claro, que tenga como una atención 24 horas para poder asistir, como hacen muchas otras empresas que se dedican a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de pasaje de avión, por ejemplo, ¿no? Vos llamás a cualquier hora y primero siempre te atiende una operadora, pero en base a las consultas que vas necesitando, terminás hablando con algún representante de la empresa. Eso sería bueno para
de alguna manera resolver las dudas que tengan Claro, las porque personas, aparte la desesperación, ¿para qué llamás? Y cuando te las robaron, por ejemplo. Sí. Entonces querés hablar con alguien humano. ¿Qué hago? Claro. Una voz humana. Vamos al antecedente que me parece que es el más cercano, en todo caso, de reuniones de comisión sobre este tema. El 14 de octubre de 2020, plena pandemia, por videoconferencias, todas las comisiones de finanzas que en ese momento conducía Fernanda Vallejos, y de Comercio, que no me acuerdo quién la conducía, de la Cámara de Diputados, escucharon a representantes de cámaras empresariales y asociaciones bancarias que cuestionaron en su mayoría los proyectos de ley sobre compras con tarjetas de crédito y débito. En esa reunión virtual se analizaron iniciativas de los oficialistas. En ese momento, Carlos Ponce, Ariel Rauschenberger, y también de Carlos Ponce sigue siendo diputado, Ariel Rauschenberger es pampeano, pero ya no es más diputado. También del diputado Humberto Rego de Juntos por el Cambio y Álvaro González, ambos que siguen siendo diputados y que presentaron en ese momento iniciativas. Y esa vez estuvieron, por ejemplo, representantes de tarjetas, estuvieron en la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra, estuvieron representantes de muchos sectores, centros almaceneros, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema de tarjeta de crédito. Y bueno, ellos decían, por ejemplo, en esa reunión hablaban de que los emisores no bancarios son sociedades anónimas no comerciales que no están regidas por las normas del Banco Central. Como emisores no bancarios no tienen nada que ver con el negocio de los bancos. Por eso te decía que se tiran la pelota entre las cámaras y las tarjetas y los bancos. Pero bueno, ese es el antecedente más cercano de una reunión sobre este tema, que lo vamos a ver nuevamente este miércoles a partir de las 11 de la mañana. Y bueno, es un tema que se las trae porque siguen insistiendo las cámaras, las empresas estacioneras de servicio, y es una situación que sigue sin resolverse. Claro, es una situación también que preocupa y ocupa a muchas personas, ¿no? El tema del uso de las tarjetas de crédito y específicamente en establecimientos de estaciones de servicio. Gracias, José, por tu información, muy completo como siempre. Vamos a ver qué sucede entonces el miércoles a las 11 de la mañana en este plenario de comisiones. Recordemos, Comisión de Comercio y Defensa del Consumidor aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y llegó el momento de hacer una pequeña tanda, un pequeño corte. Quédense con nosotros que enseguida nada más volvemos con más información parlamentaria. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia
tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión. Lo que es muy importante, sobre todo en nuestra agenda de Argentina, en el sur global, son las políticas de adaptación. Cómo vamos adaptando los territorios, cómo estamos, vos recién lo mencionabas, el tema de los jóvenes, de las mujeres, cómo también protegemos a las comunidades más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas son siempre los más afectados también por ser más vulnerables por estas crisis climáticas. Entonces, cómo abordamos con políticas públicas y con decisiones a nivel nacional y a nivel internacional para dar una respuesta a esta cuestión. Hoy en día, ¿cómo están dadas las condiciones? Destinando cada divisa que entra a la deuda externa, no podemos llevar adelante esa transición. Para tomar una dimensión, el cálculo estimado es de 185.000 millones de dólares para poder llevar adelante nada más la transición energética. Ecoagenda, jueves 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias por la pantalla de Diputados Televisión y vamos a cambiar de tema. Desde el año pasado podríamos decir que se viene hablando de un proyecto que fue impulsado por el Poder Ejecutivo que tiene que ver con el proyecto agroindustrial, que si bien, como decíamos, en principio fue presentado por el Poder Ejecutivo, luego se empezó a tratar el proyecto, perdió estado parlamentario y se volvió a presentar nuevamente con las modificaciones sugeridas por
por la oposición, ¿sí? Por el grupo, por los sectores que integran este grupo, ¿no? Este sector, las modificaciones necesarias al texto. Y bueno, ahora sabemos que se reunieron distintas comisiones, hubo plenarios de comisiones que están avanzando sobre la temática. ¿Vos cómo lo ves? Sí, no, bueno, es un tema que insistimos recurrentemente, nosotros decimos es el tema de la próxima sesión. Yo ya no insisto con esa cuestión, no lo digo más, no. Pero bueno, es un tema que es muy respaldado desde el Palacio de Hacienda, muy reclamado desde el Palacio de Hacienda, que en su momento el ministro Sergio Massa había dicho que era el tema que más le interesaba que saliera. Él había, siendo presidente de la Cámara de Diputados, había impulsado fuertemente su tratamiento, que acá en la Cámara de Diputados se trató en un plenario de comisiones el 22 de marzo pasado. De Agricultura, Ganadería e Industria. Claro, así es. Y bueno, llegaron se leyó cómo había quedado el proyecto. Acá en este programa lo detallamos todo, cómo habían quedado todos los artículos. Un proyecto que originalmente tenía 15 artículos, pasó a tener 22. Y bueno, en ese momento el presidente de la Comisión de Industria, el diputado Marcelo Casareto, le dijo a sus pares que dijo, bueno, había algunas observaciones que habían hecho durante esa reunión. Dijo, bueno, esto es lo que se pudo alcanzar. Esto es lo máximo que pudimos lograr. Veamos en todo caso de avanzar hacia el recinto porque, bueno, si no va a seguir demorándose este tema. A ver, en todo caso, si se querían hacer modificaciones que se hicieran durante el debate en el recinto, pero ya no hacerle más modificaciones en el texto y que avanzaran directamente con el dictamen. Este proyecto todavía no tiene dictamen, se está esperando una convocatoria. La semana pasada habíamos hablado con el diputado Jorge Vara, que había dicho que tenía esperanzas de que esta semana hubiera una reunión. No hubo una reunión. Veremos la semana que viene. Veremos si la semana que viene. Porque lo que falta es dictaminar y que pueda llegar en todo caso. Una vez que dictaminen, eso llega al recinto en la sesión que sea. Llega o llega, decimos. Llega, sí. Específicamente para tratar, sesión para tratar solamente ese tema. Pero ese sería el caballito de batalla con el que irían en una sesión corta como se estila ahora. Exactamente. Bueno, vamos a empezar a repasar la palabra de los distintos legisladores nacionales. En esta oportunidad vamos a ver qué decía el diputado Eber Pérez Plaza, representante de la provincia de Mendoza, respecto a agroindustria. Nosotros venimos impulsando varios proyectos, pero yo creo que el proyecto agrobioindustrial, proyecto de fomento ahora para las economías regionales, digamos que viene impulsando Marcelo Casareto y que nosotros lo venimos acompañando muy fuertemente, es muy importante porque necesitamos generar una herramienta más. Y justamente lo que busca esto es que sean proyectos en donde el sector privado siga invirtiendo y reinvirtiendo para poder tonificar la capacidad productiva. Usted ahí de esa reinversión tiene una deducción de ganancias del 30% de la inversión. O sea que de lo que usted reinvierte, sí, en el proyecto que venimos impulsando con Casareto. Entonces el sector agropecuario ve un horizonte más y le da claridad porque este proyecto dura durante 10 años, en donde también tiene un fomento a las primeras exportaciones para poder acompañar a que las pymes sean dueños del valor agregado y no tan solo vender materia prima, sino los que generan y tienen la oportunidad de generar valor agregado más todavía que no tan solo vendiendo materia prima, tengan un acompañamiento desde la parte política y con un proyecto de ley que los respalde para que sigan invirtiendo en el sector, digamos. Parte, en vez de pagarlo en impuestos, reinvierten y lo deducen de ganancias. Bueno, ahí escuchábamos entonces al diputado Eber Pérez Plaza hablando sobre la importancia, ¿no? Y la necesidad que tiene de alguna manera el oficialismo en tratar este tema agroindustria, ¿no? Que en un principio se modificó el nombre, ¿no? Que ahora se llama, siempre lo tenemos que leer porque es largo. Es largo. Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal inclusivo, sustentable y exportador. Agroindustria. Ahí tenés. Bueno, vamos a ver vamos a seguir repasando la palabra de los distintos legisladores y vamos a ver qué decía una diputada de la oposición de Evolución Radical, representante de la provincia de Córdoba, la diputada Gabriela Brauer de Koning. En primera instancia tiene que haber reuniones de comisión, todavía no hay dictamen de este proyecto. Lo que sí debo de decirle que se avanzó bastante, desde Juntos por el Cambio, se hicieron aportes y bueno, todos estos aportes fueron tenidos en cuenta en el proyecto de ley que se presentó nuevamente el Frente de Todos.
que, bueno, lo informó el diputado Caserato en la última reunión de comisión que tuvimos. Tengo entendido que próximamente se va a llamar a una nueva comisión para volver a tratarlo porque hay intenciones ya de dictaminar. Los consensos ya estarían dados para poder generar el texto que después pueda ser sometido en una sesión. Sinceramente, con este tema, decirle que esto es un instrumento legal, que por supuesto siempre es importante trabajar en leyes que den previsibilidad, que den certidumbre a todo el sector agroindustrial, pero con el contexto económico que se está dando, sinceramente está siendo muy complicado o mi deseo sea que se pueda usar esta ley, porque la verdad que la sequía histórica que está teniendo el sector agropecuario, la brecha salarial, esto de estos cambios de dólares, el sector agropecuario no tiene... su moneda en sí no es el dólar, no es el peso, es la soja. Su moneda de cambio es la soja. Todo su esquema de pensamiento es con el valor soja. O sea, puedo comprar una máquina, ¿cuántos quintales de soja me corresponde? ¿Cuántos camiones de soja me corresponde para comprar una máquina? Ese es su pensamiento. Entonces, cuando de esta brecha del dólar, este cambio de dólar, el productor recibe pesos, no recibe dólares. Y los insumos están en dólares. Sí. Entonces se genera una incertidumbre y generalmente, ¿qué hace el sector agropecuario? Hace una pausa, no hace nada, ¿no? A ver qué espera. Por eso no ha tenido éxito el dólar soja, por eso no ha tenido, porque el esquema de pensamiento que tiene el sector agropecuario no es lo que piensa el gobierno. Una situación muy difícil, pero nosotros del sector, desde la Comisión de Agricultura, vamos a avanzar, estamos generando los consensos y queremos generar este instrumento legal para que esté y quien lo pueda utilizar lo haga, porque tiene como objetivo generar más inversión, generar empleo, que es lo que tanto necesitamos en Argentina. Bueno, escuchábamos la palabra entonces de una diputada opositora y también anteriormente de un diputado oficialista hablando respecto de este tema de agroindustria que tiene como los principales fundamentos promover el incremento de la inversión, incentivos fiscales para las pymes y micropymes del sector de empleo, impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales, entre otras cosas, que va a ser un tema que seguramente vamos a seguir hablando a lo largo del año. Como bien decía José, es un tema que le interesa mucho al Ejecutivo y principalmente al Ministerio de Hacienda, que se sancione este proyecto lo antes posible. Y esta semana también se llevó adelante la Comisión de Cultura, donde se sancionaron 3 proyectos de ley y varios proyectos de resolución y de declaración, ¿no? Que simplemente esos a veces se van leyendo y se van comentando y pasan efectivamente a la votación. Fue una comisión relativamente corta, donde los 3 autores de los proyectos de ley hablaron un poco de qué se trataba la cuestión y inmediatamente pasaron a la firma. Sí. Son esas reuniones en las que, mientras están hablando y mientras están defendiendo las iniciativas, están firmando los diputados porque, ya lo han visto todos los asesores, ya han revisado todo. ¿Te parece? Vamos a ver un compilado de lo que fue esa Comisión de Cultura, a ver en qué consistió. Un ratito vamos a estar firmando un convenio de acuerdos de IFLA y la Biblioteca del Congreso de la Nación y el país de Puerto Rico para justamente sumarse a la red internacional de bibliotecas parlamentarias, una red internacional que tuvo su sede el desarrollo a Argentina, le tocó ser anfitrión en el mes de noviembre, si no me falla la memoria. Y de ahí surgió justamente esto que estamos poniendo a debate en este momento, que es la necesidad y la oportunidad de crear una red federal de bibliotecas parlamentarias para la Argentina. En ese momento, cuando surgió la iniciativa, y está expresado en los fundamentos del proyecto, hubo 17 provincias, que algunas presencialmente y otras por Zoom, que adherían a esta iniciativa de conformar una red para articular información, metodologías, análisis de temas que tienen que ver con el desarrollo específico de alguna provincia que puede ser asimilable a otras, y realmente teniendo todas las bibliotecas parlamentarias referenciándose en la coordinación de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Esta iniciativa, nos motivó justamente a hacer la presentación del proyecto. A modo de referencia también es dable destacar que la Biblioteca del Congreso de la Nación
es la representante de IFLA a nivel Latinoamérica. Somos los que tenemos la responsabilidad de coordinar las acciones de todo el sistema parlamentario de bibliotecarios. Y en función de eso, la Biblioteca del Congreso de la Nación, el año pasado, junto con la Universidad de Mar del Plata, creamos una carrera de diplomatura en bibliotecas parlamentarias que realmente tuvo una adhesión muy importante, realmente ha sido una muy buena decisión y una muy buena adhesión por parte de interesados, y aparte le permitió a bibliotecarios parlamentarios de todo el país, bueno, obviamente dar este paso de lo que significa una diplomatura que obviamente no merece análisis. Así que, señor presidente, esto viene a reforzar el rol de la Biblioteca del Congreso, no solamente en la labor de soporte y apoyo a los parlamentarios que aquí estamos presentes, sino que también, como lo decimos siempre, con una visión bien federal, ha motivado esta situación. Hay una referenciación directa de todas las bibliotecas parlamentarias de las provincias con la biblioteca parlamentaria de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y nos motivaba con mucho convencimiento de que este es un paso de organización que va a redundar en beneficio para nosotros como ejes centrales de la coordinación, pero también va a redundar en beneficio para todas las bibliotecas parlamentarias del país. El Calvario se inaugura, como decía, en el año 43, primero con una cruz de 17 metros de un cedro centenario, de un alerce, perdón, centenario. Luego fue reemplazada por la cruz actual de cemento de 22 metros y medio. Tiene, por supuesto, las 14 estaciones del Vía Crucis de Jesucristo. Es un lugar, independientemente de la fe que se profese o no, es un lugar visitado por decenas de turistas, además de ser un lugar que nos gusta visitar mucho a los vecinos y vecinas de Tandil. Es un lugar de mucha paz, de mucha belleza. Las 14 estaciones son obras artísticas, digamos, muy importantes, donadas por distintas familias y llevadas a cabo por distintos artistas muy sobresalientes de la época. De la Cárcova, por ejemplo, es uno de ellos. La verdad que es único en su tipo en el continente. Hay uno similar en Alemania, en Colonia, si no me equivoco. Y bueno, y son de esas cosas que uno siempre creyó que ya eran monumento histórico nacional, y finalmente, por no serlo, las cosas de la vida, uno se encuentra con el enorme privilegio, como diputado de la Nación y en particular como vecino de la ciudad de Tandil, entonces, de ser el autor de este proyecto, y con la suerte, además, como decía al comienzo, de contar con el acompañamiento de todos ustedes, de todos los miembros, las integrantes de esta comisión. Así que simplemente agradecer. Esto es importante y es lo último, que a partir de la declaración del Monte Calvario como Monumento Histórico Nacional tenemos una posibilidad concreta, de hecho hay un compromiso de poder hacer allí obras necesarias que hace tiempo que se necesitan para su seguridad, para su cerco perimetral, para el acceso para personas con movilidad reducida, que en aquel entonces, cuando se hizo, no estaba en la agenda ciudadana hace 80 años atrás. Hoy una persona con silla de ruedas o con andador, bastón o con dificultad en su movilidad no puede acceder hasta la cruz. Son 96 escalones, es muy escarpado, hecho con piedra y granito de la ciudad de Tandil. Entonces, esto va a habilitar una serie de obras que hoy no pueden llevarse a cabo porque el Estado, como los propietarios son particulares, el Estado no puede hacer las obras, pero al ser Monumento Histórico Nacional, sí lo puede ser. Agradezco también a los nuevos integrantes de la recientemente constituida Comisión Nacional de Monumentos y Sitios, luego de que se jubiló la histórica y muy querida Teresita de Anchorena, y bueno, pasaron unos meses hasta que el Ejecutivo volvió a conformar la nueva comisión. El primer dictamen que hizo la nueva comisión fue y lo volvió a remitir a esta comisión de la Cámara, así que también aprovecho para agradecerles, y ojalá, y les pido una manito en ese sentido, podamos llevarlo al recinto prontamente. Muchas gracias. Más allá de que insisto, pecamos por ahí de rol de parte, siento que este proyecto no es un proyecto únicamente de sentido regional, ni de la ciudad de Santa Fe, ni de la provincia de Santa Fe, sino que tiende justamente a rendirle homenaje a ese conjunto patrimonial que hoy, a la vera de uno de los brazos del río Paraná, le rinde homenaje a la Constitución Nacional. Y además quiero destacar un tema que me parece un mensaje muy importante. Como santafesino tuve el gusto de poder presentarlo, pero está suscripto por colegas diputados de todos los bloques de la provincia de Santa Fe y de muchos que nos acompañaron también con la firma.
Y parte de ese mensaje que también me parece que en momentos tan difíciles tenemos que dar ahí algunas soluciones que podemos aportar si logramos ponernos de acuerdo. Y qué mejor acuerdo que hacerlo sobre la premisa de la Constitución Nacional. Dicho esto, sobran razones por las cuales nosotros consideramos que este conjunto patrimonial tiene que ser declarado monumento histórico. Estamos en una fecha muy importante, a días. El 1 de mayo se cumplen 170 años desde que en 1853 se debatió allí en Santa Fe y se terminó sancionando la Constitución Nacional. Inclusive hay leyes, la 11.327 en la Nación y 1.180 en la provincia, que mandan al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional a erigir un monumento que le rinda homenaje a la Constitución. Y lo habrán visto allí en el video, que seguramente es mucho más gráfico que lo que puedo comentar yo, pero por lo menos consta de tres aspectos fundamentales todo el conjunto patrimonial. El monumento, la plaza cívica, que está donde se erigen los tres pilares, ¿no?, que representan a los tres poderes de la República y nuestra forma republicana de gobierno, pero además con esa inclinación leve que en algún punto representa justamente que todos nosotros que tenemos representación institucional nos debemos a la soberanía popular y nos tenemos que inclinar frente al pueblo. El museo de la Constitución Nacional, que de manera interactiva, dinámica, con un esfuerzo además llevado adelante por Héctor Ruerra, un especialista en museos y centros de interpretación, logró ser abrazado por la comunidad. Hoy miles de estudiantes de Santa Fe, pero de todo el país, lo visitan y entienden la importancia y la trascendencia de nuestra Constitución Nacional. Y el parque en sí mismo. El parque es parte del monumento. No solamente esas 17 hectáreas están a la vera de uno de los brazos del río Paraná. No es casual, allí muchos de los convencionales que por aquel momento llegaron a Santa Fe desembarcaron en las costas para poder debatir. Era además, digo en términos simbólicos también de lo que tenemos como desafío en el país, un vertedero cloacal en la ciudad de Santa Fe. Lo transformamos en un espacio público de disfrute y de homenaje a la Constitución Nacional, y además representa bien el sentir litoraleño. Está a la vera del río, representa nuestra resiliencia. Inclusive en momentos de crecida del río Paraná, el parque se inunda y esa plaza cívica convive con el río, con todas las ventajas de aprovechamiento que tenemos, pero también con sus riesgos. Y es parte de un mensaje que los santafesinos aprendimos, inclusive a fuerza de mucho dolor. Bueno, entonces escuchábamos a los distintos diputados representantes que presentaron un proyecto de ley en la Comisión de Cultura. Esto fue a lo largo de esta semana. Recordemos, fueron 3 proyectos de ley que obtuvieron dictamen de comisión. El resto fueron proyectos de declaración y de resolución, que, bueno, era la primera jornada también de la Comisión de Cultura en el año 2023, que es presidida por el diputado Lombardi. Sí, y que se reivindicó el hecho de que el año pasado había funcionado mucho, y que había funcionado en un muy buen clima, y que en un momento dado, desde un diputado, creo que fue Maxi Ferraro, que decía que, bueno, cuestionaba, en todo caso, decía, bueno, para poner algún criterio el hecho de que se declarara el beneplácito por las preproducciones o libros por editarse. Entonces se armó medio no una polémica, pero sí una discrepancia. Decían el hecho de que, bueno, con lo que cuesta filmar, por ejemplo, el hecho de que, bueno, el beneplácito por armar una preproducción, por lo menos, bien está hacerlo. Bueno, una cuestión que dijeron quedó ahí por saldarse, en todo caso, para ver si en definitiva en el futuro tienen algún criterio en particular sobre esos temas. Así es. Bueno, esto fue un poco de información de lo que sucedió esta semana aquí en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Recordemos, la semana que viene, entonces, ya hay agenda, Comisión de Juicio Político, Comisión de Comercio y Defensa del Consumidor, así que seguramente que nos vamos a encontrar el martes, con toda la información parlamentaria y con la cobertura, como siempre, desde aquí, desde Puntado Televisión. Gracias, José. Nos vemos la semana que viene. Feliz Día del Trabajo para el lunes. Feliz Día del Trabajador para vos y para todos los que nos acompañan aquí por Diputados Televisión. Adiós.